Ok, yo estoy de acuerdo en que, ¿verdad? Es un proyecto importante porque va a afectar cómo se van a educar nuestros niños y debidamente debe ser analizado y debidamente debe ser cubierto por todos los pormenores porque es una preocupación, ¿verdad? Válida. Como madre, yo también quisiera saber qué es lo que le van a enseñar a mis hijos y cómo se va a manejar esa información. Pero yo pienso que no se le quiere dar la oportunidad, al sentido de que desde un principio ha habido una oposición muy fuerte del sector religioso y obviamente en esta conversación vamos a tocar esa oposición de la manera en que se ha manejado. De la manera que se ha manejado la oposición de grupos como Puerto Rico por la Familia, que es el que ahora mismo acapara la atención pública, le han hecho una campaña horrible al proyecto. Y no solamente horrible, ha sido una campaña totalmente marcada por la mentira. ¿Por qué digo que es mentira? Porque la propaganda que Puerto Rico por la Familia se ha encargado de pasar en los medios es una que no se basa en información real. Yo no sé a quién se le ocurrió traer a colación unos libros y unas cosas que no son propuestos para el Departamento de Educación de Puerto Rico. El proyecto no siquiera se ha aprobado, por lo tanto no ha habido compra de libros. Hay unos libros que son de sexualidad que se utilizan en otros lugares, que mira, yo realmente como madre no creo que esos libros son un poquito, ¿verdad?, fuertes para un niño de cierta edad, ¿verdad? Porque también todos los niños tienen sus edades en lo que entienden y no entienden unas cosas. Pero sí creo que la educación de perspectiva de género no tiene absolutamente nada que ver con sexo o sexualidad. Una de las cosas que Puerto Rico por la Familia se ha encargado de promover en sus redes es que el proyecto de perspectiva de género es básicamente un disfraz para introducir la homosexualidad a los niños en las escuelas, que es porque obviamente esa ha sido la guerra de Puerto Rico por la Familia todo el tiempo en contra de la comunidad gay, y piensan que este proyecto lo que va a hacer es enseñar a los niños a que la homosexualidad es buena, a que cómo tener relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Obviamente eso no es lo que el proyecto dice. ¿Ustedes han leído el proyecto? He tenido la oportunidad de leer varios artículos. Ok. El proyecto no se enfoca en sexo. Sexo y género son dos cosas muy diferentes. Y yo entiendo que a pesar de que hay información suficiente en los medios sobre el proyecto, las partes están divididas, ¿verdad? La gente que quiere creer lo que dice la parte religiosa, no hay forma de hacerlos entender lo contrario. Y los que obviamente tenemos una mentalidad diferente, que conocemos a más detalle el asunto, pues obviamente vemos que están equivocados. Tú piensas, Alex, ¿verdad? Te pregunto a ti primero, porque como tú eres, te identificaste como cristiano, ¿tú piensas que este proyecto realmente está diseñado para introducir el homosexualismo en las escuelas o una educación de sexo y libertinaje a los niños, como dice Puerto Rico por la... Pues fíjate, como tú mencionaste ahorita, que estos proyectos requieren obviamente un estudio masivo de por qué. Independientemente de las partes quienes apoyan o no este proyecto, y refiriéndome a hablar al movimiento que lesbianas transexuales que apoyan este proyecto, es el énfasis, o por decirlo así, la fuerza de que a las mamás se apruebe este proyecto sin un estudio previo del mismo. Me explico. Tú no puedes pretender presentarle esto a la escuela, y obviamente, como tú bien mencionaste, el proyecto como tal habla de género, lo que no habla de sexualidad. Pero es como cuando estamos hablando de cocina, que irremediablemente tenemos que hablar de comida. Cuando se habla de género y cuando se habla de una perspectiva de género,
sobre ver qué es la equidad de género, que por eso es que estoy en desacuerdo como tal de el nombre de este proyecto, porque para eso, si lo que están promoviendo es que se respeta a las mujeres, si lo que están promoviendo es un respeto, si lo que están promoviendo es todo eso, ¿para qué llamarle perspectiva que se puede malinterpretar hacia un punto de vista o una agenda oculta? Pero pues vamos a llamarlo equidad de género, que es lo que realmente lo que quieren llamar o lo que quieren defender es eso. Entonces, sacarlo a su lado, independientemente, estamos impulsando un proyecto que realmente, primero, no aseguramos que eso va a traer beneficios a la sociedad. Segundo, cuando los padres muchas veces le enseñan a los hijos, no fumes, hagas esto malo, muchas veces los hijos no escuchan a los padres, mucho menos van a escuchar a un maestro que tenga que decir en la escuela qué es lo que debes hacer o no debes hacer. Y tercero, cuando se habla de perspectiva de género, en algún lado, por algún lado te tienes que meter el tema de la sexualidad. Y es ahí donde obviamente entiendo que el movimiento del Puerto Rico para la Familia están en contra de introducir temas de la sexualidad a que sea el propio Estado que le enseñe eso a los hijos y de qué manera se le está llevando. ¿Por qué? Porque tú mencionaste, ¿verdad? De una información falsa que están sacando a la luz los libros religiosos. Y me parece, ¿verdad? Como que paradójico de un lado y del otro, ¿verdad? Porque si tú te pones en un punto de vista medio y tratas de ver los dos lados, sí, tratando de dar la razón a los lados, no de ver de qué lado podemos llegar a lo mismo común, realmente tú notas que hay cosas que no están claras, y más de parte del gobierno. ¿Qué pasa? Pero el Departamento de Educación, perdona que te interrumpa, el Departamento de Educación ha hecho varias declaraciones públicas sobre la veracidad de esa información y ha negado totalmente que esos libros que están propagando por ahí, fotos y cosas en internet, son ciertas, que también ha negado que no se ha comprado, han dicho que no se han comprado ningunos libros y que realmente ese no es el punto de la perspectiva de género que se está tratando de introducir en la escuela. O sea, ya lo han negado varias veces oficial el Departamento de Educación, el secretario de Educación ha hecho apariciones públicas, se hizo hasta un comunicado oficial y todavía siguen propagando esa misma mentira. Incluso se apareció una imagen de un supuesto libro en la cama con David y Jonathan, que supuestamente eso era parte del currículo, y se descubrió que eso es un cómic que se vende por Amazon y que no tiene absolutamente nada que ver con currículum educativo. O sea, es tanta la desesperación para mancillar el proyecto, que es una pena que un grupo religioso que debe tener una credibilidad se haya puesto con eso. Y obviamente, perdonando que la interrupción, ¿verdad? No sé si hayas terminado tu punto. Sí, ya terminé. Tú mencionaste una palabra clave, y es credibilidad. Ajá. De la misma manera como podemos pensar que un grupo religioso, que sí, los grupos religiosos muchas veces han dañado por eso mismo, por perseguir una religión. Ahora mismo, vamos a decir que un grupo religioso carece de credibilidad. Pero por otro lado, si evaluamos la contraparte, y no me refiero entonces al grupo activo que defiende los derechos de los homosexuales, sino al gobierno que está impulsando este proyecto. Te entiendo. ¿Qué tipo de credibilidad puede tener el gobierno cuando tú le pones enfrente de un grupo religioso? Y ¿a qué debo esto? ¿Por qué menciono esto? Precisamente porque hablando de estos libros, usted mismo mencionó que el Departamento de Educación ha estado negando constantemente que toda esa información que están trayendo esos grupos son totalmente falsas. ¿Qué pasa? Que durante el día de antier, a eso de Guapa, a las 5, miembros del grupo de Puerto Rico para la Familia y Alerta Puerto Rico presentaron evidencias a la noticia de que sí, en sí, esos libros existen, de que sí se presentó evidencia de un comentario en febrero por internet, donde el Departamento de Educación presenta que esos libros aún están allí y que sí se compraron 700 ejemplares. Mira, perdona que te interrumpa, esa información, yo sé de la información que tú hablas, y esa información resulta ser que son unos libros que están en una biblioteca para acceso a la lectura, no un libro de currículum educativo. Y eso es lo que pasa, que hay veces que se tergiversa la información a su beneficio. Y no te quiero cortar, pero me gustaría darle, ¿verdad?, espacio a Eduardo para que dé su punto, para que sí podamos movernos a otra pregunta, porque no tenemos mucho tiempo.
Eduardo, cuéntame, ¿qué tú piensas de esto? Ok, para empezar, no podemos condenar un proyecto pensando, o sea, hay una frase que dice que no puedes condenar lo bueno por buscar lo perfecto. Es cierto, muchos de estos proyectos no tienen toda la mejor perfección del mundo, y si dijéramos que no se supieran los resultados, pero hay proyectos similares que se pueden buscar comparativos. O sea, por ejemplo, el tema que se trajo de los controles cuando supuestamente se dieron en la escuela. Y no se da una educación sobre sexualidad. El hecho de que soltar un control no va a tener ningún tipo de propósito. En Colorado dieron un proyecto donde empezaron a dar clases de sexualidad, no desde el punto de vista de la abstinencia, sino desde el punto de vista de responsabilidad sexual. Y la cantidad de embarazos jóvenes se redujo por casi la mitad. Pero entonces los demás lugares que promueven la abstinencia de los demás estados han tenido teniendo unos casos masivos de embarazo de jóvenes por el problema de que es que no se contraparte, o sea, no se educa sobre la sexualidad. Y la realidad es que la educación en Puerto Rico carece más también desde el punto de vista de educar la sexualidad. Ahora, desde el punto de vista de moral y de aspectos de valores, si viviéramos en un mundo perfecto, sí, en la familia y el núcleo familiar se supone que diseñe los valores. Desafortunadamente no vivimos en un mundo perfecto. Tienen muchas familias quebradas, muchos padres que ellos mismos no tienen capacidad de valores. No significa que vamos a condenar a sus hijos a no tener valores, simplemente porque no los queremos enseñar en la escuela. La escuela es el primer punto donde la gente tiene la capacidad de darse cuenta de que el mundo es mucho más grande que simplemente su núcleo de su comunidad y su núcleo de su familia. Y sí hay mucha variedad de opiniones de género, de actitudes, de perspectivas, de lo que para mí es la masculinidad, quizás para alguien sea distinta, lo que es para una joven la feminidad, para otra sea distinta, y por eso es que hay que explorarlo desde el punto de vista de perspectiva, no de equidad, porque ese es otro punto. Se habla de equidad desde el punto de vista de que todos somos iguales. Igualdad, en base de que somos iguales, no igualdad, porque eso significa que todos tenemos que ser iguales. Lo principal es que hay una diversidad y que todos, como humanos, tenemos que respetarnos como humanos, pero principalmente respetando la diversidad que hay entre nosotros, sea de la comunidad LGBT, o sea straight, sea hombre, sea mujer, sea asexual. Tiene que haber un cierto grado de respeto y no podemos condenar cualquier paso, no importa cuán erróneo sea, para buscar este tipo de igualdad, simplemente porque no estamos de acuerdo con que quizás ese paso va a funcionar. Preferiría que se intente y se aprenda de él a simplemente coordinarlo por la posibilidad de que algunos no funcionen. Mira, nos preocupamos de que no funcione después de que no funcione. Vamos a dar la oportunidad de que las cosas funcionen. Quizás este es uno de los proyectos más grandísimos que hay en Puerto Rico ahora mismo. Mira, tú has traído, ustedes ambos tienen, ¿verdad?, unos puntos muy buenos, y me alegro muchísimo, permítanme decirles, me alegro muchísimo que en la conversación se ha mantenido, ¿verdad?, el respeto mutuo a las opiniones de cada uno, a pesar de que son algunos puntos opuestos, y eso es bastante importante cuando estamos, ¿verdad?, defendiendo nuestra opinión, que siempre se haga con respeto. Equidad no es lo mismo que igualdad. Mucha gente no entiende la diferencia de los conceptos. Equidad tiene mucho más que ver con que el trato sea de una manera equitativa, a nivel de que lo que yo hago por ti no tiene nada que ver con quién tú eres ni nada, simplemente te voy a tratar de la manera que tú te mereces que te trate, porque así es como debe ser. La igualdad es más como todos somos iguales. Y como tú dices, Eduardo, no todos somos iguales.
No todos somos iguales, tenemos nuestras diferencias que nos hacen únicos y nos hacen especiales. Tenemos nuestras necesidades individuales. Pero a pesar de esas diferencias y de esa diversidad y de esas cosas que nos hacen diferentes y especiales, merecemos un trato equitativo en la sociedad. O sea, que el hecho de que porque yo sea mujer no me van a tratar menos que como tratan a un hombre, eso es equidad. Porque obviamente la mujer y el hombre no son iguales, pero merecen el mismo trato y el mismo respeto. Otra cosa que trajeron ustedes en su punto es la educación en el hogar. Obviamente es muy evidente con las cosas que suceden hoy en día y lo que se ve en la prensa, que la educación en el hogar está fallando grandemente. Que no podemos pretender que los padres, porque lamentablemente cada día son más jóvenes los que se están convirtiendo en padres, jóvenes que están faltos de una educación, de una base en su familia, de unos principios, de unos valores que se han ido perdiendo con el tiempo. Son los que están ahora mismo, esos jóvenes son los que están criando a los futuros adultos de nuestro país. Y que estamos viendo una falta grandísima de una base sólida en esta educación, no tanto solamente en lo que tiene que ver con diferencia y perspectiva de género, sino en muchísimas otras cosas que obviamente tendríamos que hacer otro programa para hablar sobre eso. Pero es evidente que algo está fallando en la educación en el hogar, que la educación en la escuela debe ser a la par con lo que se enseña en la casa, que los maestros están para dar unos cimientos en la escuela, porque los niños pasan mucho más tiempo en la escuela que lo que pasan en el hogar, igual que nosotros los que trabajamos fuera, pasamos más de 40, 60 horas trabajando y estamos poco tiempo en la casa. O sea, ese tiempo que los niños están en la escuela es importante para su formación como adulto, y que los padres pues entonces, ¿verdad?, sean un elemento de ayuda a lo que ya los maestros le están enseñando a los niños. Porque si se lo dejamos solamente a los padres, vamos a seguir creando personas con la misma mentalidad, la misma forma de discrimen, la misma falta de respeto, porque eso es lo que hemos estado aprendiendo. Y es lamentablemente, nosotros enseñamos a los demás y a nuestros hijos lo mismo que hemos aprendido de los padres de nosotros, de las generaciones anteriores. O sea, esto es un momento importante que debemos aprovechar. Quizás, como dice Alex, que se revise mejor el proyecto, el lenguaje, que se revise cómo se va a implementar, porque obviamente tampoco los maestros están ¿cómo se dice?, debidamente preparados para dar este tipo de educación. O sea, hay que preparar a los maestros, hay que invertir en este proyecto, pero es una inversión en el futuro de nuestros niños, es una inversión que podría, porque nada es seguro, podría asegurar una calidad de vida para nuestras mujeres y nuestros hombres diferente y mejor. O sea, ¿por qué tú piensas que se ha hecho tanto énfasis de que esta educación no se debe dar en la escuela, sino en el hogar, cuando hemos visto que realmente está fallando la educación en el hogar en este tipo de temas? Alex. Me parece que más bien estoy totalmente de acuerdo, obviamente en el hogar han fallado muchos hogares en cuestión de llevarle una buena educación, ya sea de este tema o de cualquier otro, a los jóvenes. Pero también hemos visto de parte también del Departamento de Educación, cuando hablo del Departamento de Educación no hablo de los directivos, los agentes que están detrás de los edificios, sino muchas veces de los maestros directores, del cuerpo que compone una escuela, que muchas veces no se lleva el respeto que se merece el estudiante, o simplemente no hay disciplina para llevar a cabo. Y por un ejemplo sencillo, en muchos hogares se promueven buenos valores, muchos hogares se promueven que se respeten a las personas, muchos hogares se promueven muchos valores que obviamente no dan lugar a que estas cosas sucedan. Cuando vamos a la escuela, la historia es totalmente diferente. Cuando vamos a la escuela, empezando por sus compañeros y muchas veces por maestros mismos, directores, que no apoyan la enseñanza que se da en el hogar. Entonces ahí empieza la confusión. Ahí empieza la confusión de que, porque mi padre me enseña esto, el maestro me enseña esto, en la escuela yo puedo hacer esto, que mis padres me prohíben, pero en la escuela lo puedo hacer, como nadie me dice nada, pues lo puedo hacer y ya. Entonces en la escuela sé que no lo puedo hacer porque mis padres están allí y ellos me enseñaron que eso no lo puedo hacer. Entonces ahí estoy totalmente de acuerdo en que debe haber una conexión entre escuela y padres para que se lleve una buena educación sobre esto.
Entonces, a la misma vez ahí entra el problema. ¿Qué me garantiza a mí, me asegura a mí, que la misma educación que yo estoy dando en mi casa es la misma educación que le van a dar los padres a la escuela, o viceversa? Entonces, el problema radica precisamente en eso. ¿Qué tipo de educación es la que le va a llevar a mi hijo sobre sexualidad? Que independientemente de los valores que yo crea, que yo como padre puedo estar tranquilo y seguro que lo que yo le estoy enseñando es lo que le va a enseñar a la escuela, y como es la ecuación perfecta, que los dos trabajemos juntos para el bienestar y el desarrollo intelectual de ese muchachito en cuanto a cualquier tema, que no haya una diferencia entre nosotros, y que, como siempre se ha visto y se ha visto cada vez más, que en la escuela enseñan una cosa y en la casa otra. Pero como te dije, conozco muchos casos que en la escuela son gente, padres de bien, de valores, y el muchachito termina preso porque a fin de cuentas termina pegándole a su esposa, y esos no fueron los valores que le enseñaron. Entonces, ¿de dónde aprendió eso? Muchas veces lo aprenden en la escuela. Eduardo, ¿qué tú opinas? Ok, en específico, tengo que empezar con diciendo que no estoy de acuerdo. Ahí, lo que primero hay que hacer es darle más recursos a los maestros, no agarrarle las manos. Información y educación jamás vienen mal. Desde el punto de vista de que me enseñan algo que no fue lo que me enseñaron mis padres, perfecto. Yo se supone que estoy en un momento de desarrollo personal que yo puedo identificar si lo que mis padres me enseñaron está mal o lo que mi maestro me enseñó está mal. Y establece un tipo de responsabilidad personal, porque a fin de cuentas somos individuos, y quizás mis padres tienen una opinión sobre qué es lo que lleva a ser un buen ser humano, una buena persona, un buen hombre, una buena mujer, lo que sea. Y es que es incorrecto. El maestro quizás te enseña una información que también esté incorrecta, pero el hecho de que te llenen de información jamás va a estar mal. Segundo, tiene un montón de maestros que están trabajando con sus manos amarradas porque primero tienen que estar seguros de que ningún padre se ofenda al traerle las realidades de la vida a muchos de estos estudiantes, que muchas veces los padres quieren protegerlos y establecen grígolas. Y les dicen, mira, esto es lo único que tiene que ir al mundo porque todo lo demás es malo. Desafortunadamente, esa es la esencia de la diversidad y la esencia de exponerse a un mundo más grande y más amplio, y eso únicamente se puede producir a través de educación. Pero hay muchísimas comunidades a través del mundo que lo primero que le hacen a los estudiantes es prohibirle la información, porque es la manera más fácil de tenerlos en línea y tenerlos controlados, no desarrolla el país. Puerto Rico ahora mismo tiene una situación de que tiene que desarrollarse a las malas para echar para adelante un mundo globalizado, y lo menos que necesita es que tú le digas a los estudiantes, nada más puedes decir lo que diga tu padre, porque tú no sabes si lo que los padres le están enseñando está bien. Tampoco estoy diciendo que lo que le enseñan los maestros está bien. Lo que estoy diciendo es que se nos ofrezca toda la información posible. La única manera de hacer es darle todos los recursos posibles a los maestros. Desafortunadamente, en un sistema educativo donde limitar el dinero se va en la administración principal. Bueno. Lo que hay que hacer es darle libros, darle recursos, darle oportunidad. No decirle, maestro, tienes que tener cuidado que tú dices para que papá no venga a montar una pelea del director de la escuela. Estoy de acuerdo en los dos puntos de vista. Hay unas cosas que fallan, ¿no? Ya como mensaje de reflexión para cerrar con nuestro programa, me gustaría que cada uno de ustedes pues tenga la oportunidad de dar un mensaje desde su perspectiva de lo que ustedes piensan que debería suceder con este proyecto, y cómo ustedes piensan que podría, si es a través del proyecto o cuáles otras alternativas tendremos como sociedad, de que nuestros niños en su futuro puedan aprender a tratarse con más respeto y con más equidad, para ver cómo se puede ir reduciendo el problema tan grave que afecta a nuestra sociedad en Puerto Rico, como es la desigualdad, el trato hacia la mujer, incluso el trato hacia las personas de la comunidad LGBT,
que obviamente no hemos discutido ese punto muy a fondo, pero son parte de lo que es la perspectiva de género y la equidad, porque lamentablemente se nos han encargado de enseñarnos que es malo que un niño tenga ciertos manerismos, se le maltrata verbalmente, se le hace bullying en la escuela, igualmente con las niñas, y eso es parte del respeto y de la equidad que se pretende enseñar mediante este tipo de proyectos, que todos merecen el mismo respeto independientemente de sus diferencias. No es que vamos a enseñar que la homosexualidad o que estas cosas, no, ese no es el punto. El punto es el respeto y el trato equitativo de que, mire, anoche yo vi un video en las noticias, creo que fue en Guapa también, que todavía el día de hoy a mí me tiene tan afectada. Y yo soy madre, yo tengo un niño de 10 años, y digo esto y me emociono, me rompe el alma, porque como madre, como mujer, yo también soy lesbiana, y ver un niño de 12 años que lo llevan en sus brazos sin vida, porque se suicidó, por el bullying, por el acoso que ese niño recibió de un adulto en su hogar, porque dijo que era homosexual, y su madre iba llorando detrás de él, gritando, desesperada por la vida de su niño. Es una cosa horrible, y eso lo vemos tantas y tantas veces sucediendo cada vez más. Y es algo que se puede eliminar con la educación correcta. Nuestros niños no tienen por qué matarse, nuestros niños no tienen por qué sufrir ese discrimen y ese odio por ser diferentes. Porque esto es algo que tenemos que entender, que las diferencias sexuales no son aprendidas. Nosotros somos así. A nadie usted lo enseñó a ser heterosexual o a ser homosexual o a hacer lo que sea. Así usted nace. Pero la sociedad nos limita, nos pone freno, nos pone discrimen, nos pone odio, y entonces comienzan estos problemas. Creo que la educación es importante para la equidad de los niños, porque de eso es que se trata esto, de nuestros niños, de salvar las niñas de futuras relaciones abusivas, de salvar las niñas de roles restrictivos dentro de la sociedad, que las niñas no se le compren solamente cocinitas y muñequitas para que se críen aprendiendo que solamente sirven para cocinar y para tener niños, que los niños no se críen solamente pensando que su rol en la vida es ser el proveedor de un hogar. También, si quiere ser bailarín, que sea bailarín, que eso no es un rol de niña. Si la niña quiere ser técnico de mecánica, que sea técnico de mecánica, sin que le digan eso son cosas de niño. Estos son todos los tipos de cosas que se pueden aprender para nuestra sociedad. El fin de cuentas, nuestros niños son los que importan. Ahora mismo ya, nosotros los adultos hemos aprendido lo que aprendimos y todavía tenemos oportunidad de seguir aprendiendo. Pero los niños son importantes porque de ellos depende nuestro futuro como sociedad, y lamentablemente hemos visto que al momento de hoy hemos fallado como sociedad en muchas cosas, y podemos quizás preparar el futuro de nuestros niños para algo mejor. Así que yo les agradecería que lo más breve que puedan me den saber sus últimos pensamientos sobre este tema, y cerramos entonces el programa de hoy. Alex, cuéntame, ¿cuál sería tu cierre en este momento? Mi cierre obviamente es que evaluemos más allá de nuestros valores, más allá de lo que queremos llevar como individuos, de lo que creemos que es bueno o malo, que evaluemos realmente cuáles son las intenciones de llevar algo a cabo. Con repetirlo, mencioné anteriormente, a veces no basta con tener una buena intención para tú llevar una información y ya no, porque tengo una buena intención y la intención es buena, pero si el medio es incorrecto, pues entonces hay problemas. Entonces yo entiendo que el medio y el ámbito que se está llevando toda esta información, independientemente de las realidades que hayan, hay que evaluarlo. En esencia no digo que por esto el fin que persigue, bueno, pues un respeto mutuo, y yo no promuevo, ¿verdad? La falta de respeto, yo no promuevo el que se esté burlando de las personas que, por ejemplo, homosexual ni nada de eso, promuevo el respeto. Pero a la misma vez, ¿verdad? Hay que evaluar que con el fin de no querer llevar algo a las malas, cometamos un error a largo plazo. Así que, siendo breve, ¿verdad? Les digo a las personas que evalúen el proyecto, que
pueden tener, ¿verdad?, diferencias, pero eso no nos lleven, que no sean como ahora, son diferencias que nos llevan a analizar y unirnos a pensar qué es realmente la realidad de todo esto, no diferencias que nos siguen a defender un punto o el otro, sino que investiguemos qué es lo que realmente, investiguemos cuáles son los medios que se nos va a llevar la información precisamente a la perspectiva de género, cómo se va a llevar, qué se va a utilizar, qué medios le van a dar a los maestros, ¿verdad?, instrumentos para que ellos enseñen eso en las escuelas. Eso es lo que tenemos que evaluar como padres y como sociedad. Gracias. Eduardo, cuéntame. Hay una frase que dice que locura es hacer lo mismo 20 veces en el resultado distinto. Estamos intentando de quejarnos, nos estamos quejando de que la sociedad no está funcionando y arreglarla, y la solución que se está promoviendo en la misma siempre el debate sobre intentar echarle la culpa a un grupo marginado, que el proyecto está mal organizado, que hay que llevarlo a comité, que hay que evaluarlo, y nada cambia. Irónicamente son exactamente los mismos grupos que se ponen en contra de este tipo de proyectos los que han estado garantizando que Puerto Rico no eche para adelante por años. Pero los mismos que torpedearon los proyectos de protección e introducir la educación sexual en la escuela. Son los mismos que torpedearon los proyectos de matrimonio, de igualdad de matrimonio. Son los mismos, o sea, no vamos a echar para adelante siempre y cuando la idea sea torpedear cualquier movimiento en cualquier dirección que sea cambiar. Y eso ha sido así en toda la historia de todos los elementos políticos y sociales de Puerto Rico. Es que cualquier cambio se destruye. Yo creo que este es el perfecto momento, sabiendo de que todo el mundo está de acuerdo, de que ahora mismo la sociedad comunitaria, la sociedad está pasando más crisis, más y más. En sentido de violencia doméstica, en sentido de violencia de género, en sentido de racismo, de personas con diversidad, de orientación sexual. En todo tipo de sentido, y un momento que ya vamos a dar la oportunidad de algo nuevo. Vamos a hacer un cambio. Es más fácil bregar con la situación cuando ya estoy encaminada de seguir viendo cuándo empezamos a hacer algo, porque seguimos esperando que algo se haga y vamos a seguir teniendo jóvenes suicidándose porque sus padres no las aceptan su orientación sexual. Vamos a tener mujeres maltratadas. Las portadas de los periódicos van a seguir con casos de violencia doméstica, con casos de suicidio de hombres, porque simplemente no consiguen trabajo en su rol de proveedor y al no ser un proveedor termina suicidándose. Tenemos que hacer un cambio, y es el cambio. Mira, quizás aprendernos a hacer distinto y movernos hacia producir un mejor futuro. Que haya que navegar aguas difíciles en el proceso, eso es parte de, pero por lo menos vamos a tirar el bar para agua. Seguimos preparando el barco en el muelle y jamás para el puerto. Bueno, yo les agradezco a ambos que me hayan regalado, ¿verdad?, un poco de su tiempo, que hayan compartido sus opiniones muy valiosas, sus puntos de vista, con parte de los ciudadanos que se preocupan por lo que sucede en el país. Les agradezco verdaderamente la oportunidad de haber compartido este ratito y conversar de esta manera tan agradable. Muy válidos sus puntos ambos, a pesar de las diferencias de opinión. Creo que tienen muy buena línea de pensamiento, que es justo que todos analicemos de qué se trata el proyecto, qué es lo que en verdad ofrece, cómo va a beneficiar a nuestros niños y que se tomen las medidas, ¿verdad?, necesarias para asegurar que funcione, ya sea preparando debidamente a los maestros y ayudando a que los padres se integren a este proyecto, porque si no, ¿verdad?, vamos a estar nadando en contra de la corriente, enseñando algo en la escuela, y en la casa pues todo el mundo manga por hombro. Sería bueno que el proyecto, ¿verdad?, involucre a los padres, que se hagan talleres en las escuelas donde los padres participen, porque los padres a veces también estamos ajenos a estas cosas y queremos aprender junto con nuestros niños, y creo que eso sería parte de una sugerencia válida para analizar. Me parece que la guerra con el sector religioso continuará,
porque no hay de otra, esa es su misión. El grupo se ha encargado de todo lo que tenga que ver con sexualidad, género y cualquier cosa que tenga que ver con eso, que amplíe el conocimiento de la sociedad, ellos se lo van a encontrar en contra. Así que tenemos que seguir dando la batalla. No es cuestión de sexo, sino de equidad, y hacer el énfasis en eso. Así que, mis amores, gracias nuevamente. Ha sido un placer conversar con ustedes. Espero que el placer haya sido mutuo. Y nos escucharemos quizás en otro momento. No se pierdan en La Mirilla Comedy por YouTube. Así que, ¿cuál será el próximo tema caliente que le vamos a traer? Eso lo chequearemos próximamente. Así que les agradecemos a todos la sintonía. Será hasta la próxima. Nos vemos, mis amores. Y siempre trátense con mucho amor y mucho cariño, porque aunque no somos iguales, nos debemos el mismo respeto. Se me cuidan.